Muy bien, buenos días, Giorgio. Gusto tenerte acá. Buenos días, José. Gracias por la entrevista. A nombre de Geo Grupo de Estudio OVNI, tú que también eres un miembro destacado y estudioso del tema OVNI por años, ¿no? Quisiera que les cuentes a público cómo te iniciaste en esto de la investigación OVNI, ¿no? ¿Cómo empecé? Bueno, en el año 74, un familiar mío, mi tío Tadeo Barquita, empezó a comunicarse, a recibir información de seres extraterrestres, supuestamente, ¿no? Ya yo había empezado a leer el tema de los extraterrestres, ¿no? Yo viste Ganímedes y cosas así que aparecían en esa época. ¿Y qué sucedió? Nos invitan a través de mi tío a la playa de Chilca, la mitad de la playa de Chilca, en el año 75. Un ser supuestamente de planeta Apu llamado Roel II, que en las comunicaciones psicográficas salía como comandante de la base submarina de Chilca. Bueno, vamos como 10 personas. El señor Alberto Coneta, que tenía un negocio aquí en Miraflores, mi primo Sandro Barquita, mis tías, familiares, amigos, y vemos salir un objeto detrás de las olas, de forma lenticular. Año 74, ¿no? Año 75. 75. Ya era 75 en la noche. Y detrás de donde empiezan las olas a romper, estaría pues a 100, 120 metros, 100, 120 metros de nosotros, que estábamos en la orilla. Sale este objeto lenticular, está suspendido encima del agua como a 2 metros, por espacio de, diría yo, 45 segundos a 1 minuto, creando un reflejo invertido en el agua. Blanco, brillante, como una tira de magnesio incandescente. Y como de 12 metros de diámetro. Bueno, eso comprobó en mi mente y en todos nosotros que el contacto era real. Claro. Y eso, a mi modo de ver, ya pues tendría un efecto muy importante en la pregunta de quiénes somos nosotros, quiénes son estos seres, si es que viven aquí, por qué no se manifiestan abiertamente, qué saben de nuestra historia que nosotros no sabemos, por qué somos como somos, por qué generamos tantas guerras, qué ha pasado genéticamente con el ser humano. Miles de preguntas. Miles, infinidad cantidad de preguntas, sí. Incluso hay algunos escépticos que hablan de que, incluso astrónomos que se han entrevistado que dicen que el fenómeno OVNI es tecnología de las grandes potencias, como avión Estel, ¿no? El conocido bombardero, ¿no? Claro, claro. Algunos se han confundido con ovnis, ¿no? Claro, se podría pensar que los americanos, los rusos, quién sabe, tendrían una base secreta en Chilca y de vez en cuando se manifiestan a través de una cita mental con personas como mi tío. Es poco creíble. Sí, poco ¿no? creíble, claro. Y además hay fotografías, evidencias y contactos que datan de mucho antes, inclusive antes de los años 40. Entonces, no se puede generalizar que todo necesariamente sean armas secretas de otras potencias. Es lo que se llama astroarqueología, ¿no? Que han encontrado vestigios de presencia extraterrestre de tiempos inmemoriales, sí, ¿no? Sí. Y posteriormente, a través de estas comunicaciones psicográficas, mi tío y otra persona más, Chelita Moreno, de la mueblería Moreno en Avenida Arenales, en ese entonces, recibieron indicaciones sobre cómo curar gente con visualización de colores. En grupo visualizábamos colores para, digamos, ayudarlos a que se sanen con energías que mentalmente les enviáramos. Entonces, ¿qué van a hacer los americanos enviando mensajes telepáticos a mi tía y a la señora Moreno sobre ayudar a la gente a que se curen? Y estos seres decían que enviaban esta información para que nosotros aprendiéramos que tenemos potencialidades muy grandes que aún no hemos descubierto, que podemos evolucionar. Entonces, hacíamos nuestros pequeños grupos de reunión para practicar. Claro, pero en los tiempos últimos también hay una tendencia en la ufología en pensar que algunas de estas entidades pueden ser malintencionadas también, ¿no? Correcto. En el grupo de Misión Rama, al cual me uní en el año 77, también se maneja esa información. Sixto Paz no es el único que maneja la información, han habido mucho más contactados, no hay que concentrarse solo en una persona, que es la imagen referencial. Hace poco hicimos una entrevista con el grupo Free,
Free. Fundación Edgar Mitchell para la investigación de fenómenos de contacto y fenómenos extraordinarios. En 4 años hemos tenido aproximadamente 4.000 personas de 100 países distintos que han respondido que solamente de 4.000 personas un 7% podríamos considerar como contactos agresivos, negativos, nocivos. Solamente sí, un 7%. La mayoría de los contactos han sido benignos, curativos, inspiradores. La gente dice que ha mejorado su comprensión de la vida, son más honrados, son más honestos y más espirituales. Menos dogmáticos y más espirituales en la práctica. Entonces, si solamente un 7% dice eso, probablemente se está exagerando la parte negativa. Claro. Porque la parte negativa vende, atrae, llama la atención. Es lo que nos ha vendido Hollywood, ¿no? Hollywood, lo malo de la historia, sí, ¿no? Sí, hay mucha persona que vive de exacerbar la parte negativa, pero sí está ahí. Ah, sí hay eso, ¿no? Sí. Y también en Misión Rama se dice que la mayor parte de estos seres que vienen son interferidos, los negativos digo, son interferidos. Sí. Pero que ocasionalmente logran pasar y interactuar con personas a veces. Incluso hay esta imagen de los años 90 de una supuesta nave extraterrestre lanzándole una especie de misil o alguna arma para sacar a la nave de la atmósfera terrestre, ¿no? ¿Recuerdas esa imagen? Sí, ¿no? sí, me acuerdo. Y creo que fue el doctor Kasher, un físico atmosférico, me parece un físico muy importante, que haciendo las triangulaciones y mediciones dijo que esta imagen es real, esta filmación es real. Claro, incluso Sí. concuerda en esas épocas de gente también en las playas del sur de Lima que vieron también naves como si se estuvieran atacando unas con otras. O sea, hasta eso hay una... Ah, bueno, de ese detalle, Sí, mira, sí, no, sí. no me acuerdo, pero yo creo que sí ocurre ocasionalmente. Parece, lo ¿no? que estás diciendo, exactamente. Sí, sí. Hay un programa de defensa, aparentemente. En estos temas ya la exopolítica ingresa. Siendo la exopolítica, digamos, una disciplina incipiente sobre cuál sería la reacción política del ser humano ante estas realidades. ¿Qué debemos hacer? Claro. Ahí, acá en la historia de la ufología peruana hay un incidente clásico que es el del comandante Oscar Santamaría, ¿no? Que atacó Sí. a un... Tú que trabajaste en la DIFA, ¿tuviste acceso a ese caso? Sí, ¿no? yo fui asesor técnico civil voluntario, impago, no nos pagaban. En 2 ocasiones, primero de la OIFA, desde el año 99 hasta aproximadamente el 2002, y luego desde el 2013 al 2015. Sí, es verdad, el comandante Santamaría pues lo mandaron a interceptar a un objeto que inclusive llegó a dispararle de cerca y le dio. Creo que eso es una distinción que inclusive la Fuerza Aérea Norteamericana no la tiene. Claro. Es algo único en el mundo. Es algo único en el mundo, ¿no? Con su habilidad, supongo, o porque se lo permitieron. La cosa es que le impactó, según el testimonio, con estas obuses, que son como unas balas del tamaño de una botella de Coca-Cola. De 3 litros, ¿no? Sí, bueno, Sí. una cosa así. Y este objeto no contraatacó, más bien lo esquivaba, jugaba con el avión hasta que se le acabó la gasolina y tuvo que regresar. El Incluso combustible, ¿no? Santamaría menciona de que llegó a estar a una especie de 30 metros cuando ya se alejó en regreso después que no le pudo hacer nada, pasó a más o menos una distancia de 30 metros de la nave. Tal vez puede Sí. ser el humano que haya estado más cerca a un objeto volador, ¿no? Y sí, y aparentemente no tenía un campo de fuerza tan poderoso como para que el avión perdiera control, como parece que sucedió con el caso del capitán Mantel. Ah, ya. Sí. Ese caso fue En los años 50, si mal no recuerdo, el capitán Mantel pues se acercó, persiguió a un objeto, se acercó mucho, perdió el control y se estrelló. Ah, ya. Sí. Y claro, al ser de repente un avión de menor tecnología, ¿no? O quizás el campo de fuerza del objeto desestabilizó al avión, sus controles o algo así. Pero en este caso, en Perú, no, nada. El objeto parecía como un foco con una base redonda. Ajá. Y sí, se acercó mucho y jugaba en el aire, se lo esquivaba, subía, bajaba. El comandante trataba de agarrarlo desde arriba, subiendo aún más y después en picada y el objeto ¡shup!, se hacía a un lado y era una cosa así
casi como un juego. Actualmente el comandante cree que son benévolos. Benévolo, ¿no? Sí. Era prácticamente un objeto digamos, totalmente liso, ¿no? Sin muestras de, digamos, motores, no tenía toberas, nada. Correcto. En ese sentido, sí. Parecía un foco. Un foco de los antiguos, de los clásicos, con una base, con una plataforma circular abajo. Aparentemente no tenía pues ranuras, detalles, y eso es algo que según Steven Greer revela los verdaderos ovnis que vienen interestelares de otros mundos, de los hechos en la Tierra. Los hechos en la Tierra, según él, todavía tienen ranuras, todavía tienen detalles, tienen... Sí. Esos han sido generados por tecnología inversa, por ingeniería inversa. Sí. Pues es muy probable que sí. Y tú me mencionaste que actualmente parece que las grandes potencias sí tienen tecnología para poder derribarse un ovni, ¿no? Eso es lo que mencionaste una vez en un congreso. Probablemente. Sí, ya estamos hablando de una física que no es reconocida mundialmente, con lo convencional se llama tecnología escalar. Habrían ondas, digamos, componentes de las ondas electromagnéticas que son hiperlumínicas, escalares, que podrían afectar el desenvolvimiento de estos objetos. Hay información al respecto. Thomas Verden, por ejemplo, el coronel Thomas Verden, que también es un físico, que es un experto. ¿Tú quieres leer sobre eso? Lee Thomas Verden, Bearden, tecnología escalar. Escalar, ¿no? Que cuando tradujeron la obra de Maxwell, la simplificaron y sacaron esa parte. Diciendo, esto no tiene una realidad física concreta, lo vamos a sacar porque las matemáticas son muy complicadas. Entonces, para simplificar, sacaron la parte escalar de las ondas electromagnéticas. Pero esa sería la parte que afectaría. Hacer, por ejemplo, un rayo de ondas longitudinales escalares podrían afectar. Incluso se dice que a partir de Roswell la tecnología aumentó a pasos agigantados, ¿no? Sí. También... Es muy probable también, sí. Y también llegué a conocer al coronel Wendell Stevens. Ya. Sí, era mi amigo, inclusive, fuimos bastante amigos. Él quería legarme su archivo fotográfico. Pero yo en esa época, pues, era un estudiante y decía, ¿qué voy a hacer yo con todo esto? Era mucha responsabilidad, de repente no lo sé cuidar. Bueno, él me dijo que por lo menos uno de los casos de Roswell había sido por derribo, que habían desarrollado unas ondas tipo Tesla, con un radar, una antena tipo radar, pero que enfocaba estas ondas y que habían derribado a uno de estos objetos que se estaban apareciendo sobre las bases militares. Ya. No es que haya sido derribado por otros extraterrestres, sino probablemente por tecnología terrestre. Han habido varios casos. Han habido varios casos. Por lo menos en lo que llamamos el caso de Roswell, hubieron dos. Claro. Y no fue en el mismo Roswell, sino cerca de Roswell, fueron dos casos cerca. Uno podría haber sido derribado por otros seres, como dice Sixto, y otro podría haber sido derribado por los mismos militares que ya estaban desarrollando tecnología Tesla con las ondas escalares. Qué interesante, ¿no? Y tú también tuviste oportunidad, creo, de conversar con Edgar Mitchell también, ¿no? Sí, todo un caballero, muy buena gente. Nos recibió en su casa a Reinerio Hernández y a mí. Nosotros fuimos a nombre de FREE, Fundación para la Investigación de Contacto Extraterrestre y todo esto que estábamos hablando antes. Y él estaba de acuerdo. Él fue uno de los fundadores de FREE. Y nos recibió en su casa, sí. Y definitivamente, él contó que había preguntado no solo a astronautas, sino a personas en inteligencia de Estados Unidos y con los militares, que realmente el fenómeno ovni es real. Que realmente no solo es real, sino que estamos siendo visitados por otros seres. Pero sí que se llegó a la Luna en la misión del Apolo 11. Sí. Así se molestaba. Sí. Ya, eso sí, no, era innegable. Sí. Ya. Creo que él fue el número 6
la sexta persona que pisó Ya, la luna. él Sí. también pisó la luna, pero también queda también la duda por qué no se ha regresado, ¿no? Esa es una incógnita también que Sí. se presentan varias especulaciones al respecto, ¿no? Sí, bueno. Ahora los chinos están explorando, pero no han dicho mucho de lo que han visto. Creo que la parte de atrás de la luna también queda como una incógnita. Incógnita, claro. Y probablemente la NASA regrese dentro de unos años. Probablemente el territorio peruano sea una de las zonas más calientes para el fenómeno ufológico a nivel mundial, ¿no? Bueno, es difícil decirlo exactamente porque la gente no reporta a una institución para hacer las estadísticas. Donde más reportan hasta ahora, tengo entendido, es en Estados Unidos. Ya. Sí. Sí. Por la MUFON, ¿no? Sí, por la MUFON y el National UFO Reporting Center. Entonces, sí, es probablemente que en Perú lo vean a cada rato, lo vean nuestros campesinos, lo vean en diferentes lugares en la costa, pero no lo reportan. ¿no? Entonces, Claro. por eso tenemos que crear una confianza en una institución, sea la MUFON, sea la Fuerza Aérea, en la cual la gente pueda ir con confianza a reportar. Claro. Bueno, por ahí hay algunos programas televisivos, ¿no? Que la gente opina, pero todo eso ya queda demasiado informal, ¿no? Como una anécdota, ¿no? Sí. Bueno, felizmente existe por lo menos el programa de Anthony Choi. Anthony Choi, ¿no? Sí. Claro. Puedo o no estar de acuerdo con él en algunas cosas, pero es importante en el sentido que es un lugar donde la gente puede reportar. Claro. Puede reportar. Claro, dice más de 16.000 llamadas, ¿no? En 10 años, ¿no? Sí. Sí. Y una cosa interesante, lo que teníamos de los pocos reportes que hicimos en el DIFA, a partir del 2013, recién se empezó a armar el archivo, no había nada antes. Los casos no es que sean tan diferentes de lo que se reporta en la radio. No, es básicamente lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Básicamente lo mismo. En cuanto a ovnis. Pero también hay casos de missing time, ¿no? Del tiempo perdido, eso también se reporta generalmente, ¿no? No recuerdo, creo que no había un caso de missing time en nuestros 14 archivos antes que yo me fuera. Eran pocos. Y recién se hicieron a partir del 2013. Sí hubo un par de casos con algunas fotos, eso fue muy interesante, pero tampoco a nivel mundial o de otras personas. O sea, no era algo extraordinario y único y diferente. Es algo que ya se ha visto. Claro. En otros reportes, en la MUFON, etc. Claro. Y dentro de tus investigaciones, probablemente de dónde procedan estos aparatos, ¿no? Estas naves, ¿no? Eso sí, es una gran pregunta, ¿no? Tenemos que preguntarnos cuál es la naturaleza de la realidad. ¿Cuál es la primera pregunta, no? Sí. Aparentemente podríamos llamarlos multidimensionales, pero con manifestaciones físicas. Aparentemente ellos manejan lo que se llama la transdimensionalidad, o sea, es un concepto nuevo que Steven Greer trajo y otras personas, en los cuales el aparato físico puede transportarse a un nivel que es de pura información y de ahí rematerializarse en el lugar, punto exacto del universo donde quiere estar. Como si el universo fuera un holograma, pueden sintonizarse con el lugar mentalmente, conectan con este lugar y el objeto adquiere, digamos, las características físicas o vibración que la persona ha indicado, que el piloto ha indicado, y se materializan ahí. Puede ser en nuestro tiempo, en el tiempo actual que nosotros conocemos, puede ser en otro tiempo, o puede ser inclusive en un universo paralelo físico. Claro. No solamente no físico, sino físico. Habrían varios universos también físicos en los cuales podrían manifestarse. Esa sería una forma de, digamos, poder viajar así, entre comillas. Pero habrían otras más, como la propulsión de Alcubierre, que ya la NASA está experimentando, y también creo que los chinos. La propulsión de Alcubierre significa concentrar una parte de energía negativa en un lado de la nave y una potencialidad distinta de energía en otro lado. Entonces una parte del espacio se expande, digamos, en la parte trasera de la nave, y una parte del espacio se contrae. Y es como una ola que uno va deslizándose dentro del espacio-tiempo.
Tú has distorsionado el espacio-tiempo y creado una ola. Y con esa ola tú puedes viajar más rápido que la luz. ¿Más rápido que la luz? Sí, porque esta distorsión es local. Albert Einstein dijo que no se puede viajar más rápido que la luz dentro del espacio-tiempo. Pero si tú estás entre dos espacios-tiempos, no hay límite de velocidad. Entonces el señor Alcubierre demostró esto matemáticamente y actualmente en la NASA, en Eagle Works Lab, están experimentando para crear esta distorsión. Podrían viajar un número de veces n más rápido que la luz. Sería algo totalmente revolucionario, ¿no? Inclusive el doctor Harold White ha calculado que con una cantidad de energía no muy grande podríamos crear esta distorsión espacial, ¿no? Y llegar a Alpha Centauro en 2 semanas. Claro, Alpha Centauro que está a 4 años de luz, más o menos, ¿no? Sí, que yendo con cohetes químicos podría estar a 30.000, 50.000 años de distancia. Uf. Pero en este caso, distorsionando una burbuja espacio-temporal en relación al universo más grande, no hay límite de velocidad. Claro, entonces todas esas teorías de que no nos pueden visitar seres porque no pueden viajar a más de la velocidad de la luz, se caería, ¿no? Se caería. Sí. La única dificultad está en cómo recolectar energía negativa del vacío del espacio. Ese es el truco que todavía están estudiando, por lo menos formalmente. Quizás informalmente, las personas en laboratorios secretos en Estados Unidos ya lo han logrado, ¿no? En base informalmente, a ¿no? la retroingeniería. Ya. Y me mencionaste al principio de que probablemente el ser humano sea una especie de manipulación genética, ¿no? Bueno, ya en la segunda parte de la entrevista tocaremos el tema de la nueva menaja, pero según tus estudios o teorías, ¿podrían ellos haber influenciado en la evolución del género Homo para llegar al hombre? Bueno, sí, es muy probable. En esto sí concuerdan muchos de los contactados, inclusive antes de la encuesta de Free, individuos que han podido comunicarse durante momentos de abducción o de contacto voluntario, les han dicho esto, casi siempre. Nosotros hemos intervenido en la historia genética del hombre. Sí, siempre. Eso es un... No siempre, pero frecuentemente han dicho esto. Que sí. Como dice Sixto, si no tomamos a ellos en la historia de la humanidad, la historia del hombre no tendría pies ni cabeza, ¿no? Entonces... el tema no es crear una dependencia de decir ellos son nuestros dioses. Ellos no son dioses, son seres que también han cometido errores. Claro. Son seres imperfectos, más bien son otras creaciones de la mente universal, de Dios, como lo queramos llamar, pero que sí han intervenido en el pasado. Pero el tema es no crear dependencias. El día que se manifiesten abiertamente, ellos no creo que quieran crear dependencias. Según las informaciones que han transmitido a los contactados, ellos quieren que nosotros evolucionemos mentalmente, espiritualmente, éticamente y nuestra capacidad psíquica también. Claro. Para poder estar a la par con ellos y poder por lo menos hablar el mismo idioma y comprendernos. Y en parte tal vez evitar nuestra autodestrucción también, ¿no? Sí. Sí, porque parece que a partir de la bomba atómica los avistamientos o presencias ovnis aumentaron, ¿no? Sí, es verdad. Y también aparentemente eso también les afectaba mucho, pues. Les afectaba, ¿no? Como esta película, ¿no? De los años 50, ¿no? Afectaba su transdimensionalidad, como existirían en un... O sea, si el espacio-tiempo puede ser alterado a nivel de lo que se llama el vacío cuántico por una explosión atómica, y ellos utilizan ese nivel del espacio-tiempo para poder viajar, etcétera, de repente les afecta. Claro, es increíble, ¿no? Esto en física cuántica también algo que parece que no tuviera nada que ver, el entrelazamiento cuántico afecta, ¿no? A pesar de estar... Exactamente.